En el versículo 8 de Colosenses capítulo 2 nos va a hablar acerca de la condición de los gentiles. Evidentemente, ya hemos hablado del versículo 6 y 7, que hemos tenido que recibir al Señor, andar en Él, y después de buscarlo profundamente arraigados y mostrándole a Él, porque hemos sido sobreedificados en Él, seremos confirmados en la fe a través de nuestra vida agradecida, ¿no? En acciones de gracias. Mira que nadie te engañe. Qué importante es que el cristiano no sea del todo ingenuo con lo que la gente le diga. Como dice también Jesús, ¿no? Mansos como palomas, ¿no? Mansos como palomas. Una palomita es mansa, tranquila, no es agresiva, no ataca, ¿verdad? Una paloma no está buscando una ramita para meterte en la oreja. Tú nunca vas a ver a una paloma así a menos que esté enfermita, ¿no? Por lo general una paloma es justamente eso, mansas como palomas, pero luego utiliza otra palabra, astutas como serpientes. Así que el cristiano debe buscar ser controlado por el Espíritu Santo en la paz de Dios, pero también debe estar buscando analizar lo que le dicen y si no entiende, por último, dejarlo en las manos del Señor. Señor, guíame al camino correcto. No tragarnos la píldora nada más que nos dan. Siempre tenemos que hacer análisis de lo que nos digan. Mira que nadie te engañe. Y luego dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía de este mundo, que son muy sutiles. Hay filosofías de este mundo que lamentablemente andan incursionando en la iglesia, ¿no? Filosofías de este mundo que andan entrando a la iglesia y las personas de la iglesia lo reciben y dicen, me lo dijeron con un versículo, entonces lo creo. Y lo hacen. Y viven el resto de su vida haciendo estas cosas. Y luego cuando tú les dices, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Ellos te sacan un versículo fuera de contexto porque escucharon como una filosofía hueca y no se han dado cuenta que han sido engañados 10, 20 años diciendo y haciendo cosas que la Biblia no enseña, ¿no? El humanismo está entrando en la iglesia. Las filosofías orientales hace tiempo han estado incursionando en la iglesia. Ok, esta idea de que somos el centro del universo no es nueva, pero cada vez ha ido tomando matices más grandes. La filosofía humana se ha ido mezclando, entonces le ha dado un lugar muy alto. Y esos coaches los traen pues a la iglesia y buscan 2, 3 versículos que le den fundamento y lo enseñan dentro de la iglesia y los hermanos los creemos, ¿no? Muy ingenuos. Y nos dejamos engañar. Ten cuidado, hermano, porque algunos dicen lo que tú confiesas, ¿no? Lo que tú digas con tu palabra, porque la Biblia dice, ¿no?, que hay poder en la palabra. Entonces lo que tú digas se hará, ¿no? Ten cuidado, mi hermano, porque si lo que tú digas se va a hacer sí o sí, ¿no? Si tú dices una palabra y eso va a pasar sí o sí, entonces Dios no tiene ningún poder. Dios no tiene ningún poder. ¿Qué está pasando con esa filosofía? Tengamos cuidado, porque el hombre está limitado por el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Él sí tiene poder en su palabra. Y nosotros podríamos tener poder en la palabra que Él nos da, siempre y cuando esté en la palabra de Dios y sustentado por el Espíritu Santo, con un propósito específico del reino de Dios. Eso sí te puedo creer. Pero, creo que estoy agripado. No digas, estás agripado porque estás confesándolo, te estás atando. No, hermano, yo no puedo vivir atado a esas cosas. Soy libre en Cristo Jesús. Despojémonos de esa filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque no es lo que la Biblia enseña. Por favor, escudriñemos más. Nos dicen algo, leamos en el contexto. Leamos todo el completo de la palabra de Dios. Siempre que te digan un versículo, dile, ¿cuál es la cita? Ya, ok, ahora lo voy a leer en todo el capítulo, a ver qué dice. Como estamos haciendo ahora, verso por verso, dentro del capítulo y en la forma de leer la palabra de Dios. Hay filosofías y huecas sutilezas que se meten en la congregación y que nosotros nos la tragamos enterita. No hagas eso. No hagas eso. No todo aquel que tiene una Biblia en la mano o que habla de Dios, viene de Dios. El diablo también conoce la Biblia. El diablo tentó a Jesús con las Escrituras. El diablo tentó a Eva mal usadas las palabras de Dios para engañar a Eva. Así que el diablo tiene miles de años
Él conoce las escrituras, claro que sí. Y las va a usar mal para que las personas saquemos nuestros ojos de Jesús y los pongamos pues en el poder de la palabra, o sea, mi palabra o como ser humano, ¿no? En el poder de lo que yo pienso, ¿no? Piensa, ¿no? Crees y entonces se hará, ¿no? Mueve el universo porque lo pensaste. Eso no viene de la palabra del Señor. Ten cuidado, ten mucho cuidado. En lo que sí puedes confiar es en las escrituras. Es inerrante, que no se equivoca, sin error, inerrante, ¿no? Y es sólida, es estable, es firme. La palabra de Dios es buena, sí, no se equivoca. Perfecto, ahí sí puedes depositar tu confianza. Pero que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según el ser humano, pues según las tradiciones de los hombres. ¿Conforme a qué? Conforme justamente a los principios, porque rudimentos habla de los principios de la forma de vida. Nosotros tenemos los rudimentos cristianos, ¿verdad? Los rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, los rudimentos de la palabra del Señor son: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hecho carne, María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, creemos en la resurrección de los muertos. Esos son rudimentos, son principios de la palabra de Dios. Y el mundo tiene sus rudimentos también. El mundo también tiene sus rudimentos, su forma de pensar que dista de las cosas del Señor, muchas veces. Y no son según Cristo, no son según Dios. Así que tenemos que diferenciar. Cuando el mundo me dice algo, me pide algo, yo tengo que ir a la palabra y verificar si lo que Dios dice está de acuerdo a lo que ellos dicen. Si no, es filosofía humana. Y yo tengo que cortar. No puedo aceptar esa filosofía humana. No puedo aceptarla. O sea, para vivir y depender de eso, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué solamente según Dios? Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es importante que lo puedas resaltar en tu Biblia. Tenlo escrito en tu palabra, ¿no? Mi esposa Diana comenta: tenemos que escudriñar las escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Muy bien, buena cita bíblica, ¿no? Y también Chelita nos comenta, nos dice: mi pueblo perece por falta de fe. Genial. Gracias por sus comentarios, ¿no? Nos siguen alimentando y nos ayudan a seguir trabajando también, porque esto nos ayuda a crecer en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de que en Jesucristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Miren lo que le voy a decir, ¿eh? Y esto hay que entenderlo como tal. ¿Recuerdan que Jesús es Dios? Sí, claro. ¿Quiénes creen que Jesús es Dios? Yo, dicen por ahí, ¿no? ¡Ah! Muy bien, señores. Jesús es Dios. Pero ¿recuerdas la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre decide enviar al Hijo para que venga a la tierra, a redimir el mundo. Pero ¿recuerdas lo que dice la Biblia? Dios, ahí está Chelita, dice un gran yo, ¿verdad? Dios es espíritu. También lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso está en Juan capítulo 8, creo, si no me equivoco. Es cierto, Dios es espíritu, es espiritual, ¿no? Es incorpóreo. Y entonces, ¿cómo es que Jesús es Dios y tiene un cuerpo humano? Ahí está la otra doctrina o rudimento bíblico. Creemos, ojo y escuchen bien cómo se dice esto para que tomen nota, en la encarnación. Ojo, no reencarnación, porque no creemos en la reencarnación, ¿no? Eso no es una filosofía cristiana, eso no es un fundamento cristiano. Juan capítulo 1, verso 1, también mi esposa comenta acá, ¿no? Perfecto. Creemos en la encarnación. Dios se encarnó en un cuerpo humano. Ese cuerpo humano, es Jesús. Y Dios se encarnó en Jesús con su espíritu. Obviamente conocemos la historia en María cuando fue virgen y fue concebida por obra y gracia. Y entonces Jesús, como un pequeño feto normal, cualquier ser humano, creció allí, pero es Dios quien se encarnó. Así que a partir de allí tenemos que tener cuidado, porque los creyentes, los cristianos, no creemos como creen, por ejemplo, en los dioses griegos. Los dioses griegos creen en semidioses. Ahí está la palabra. Semidioses quiere decir medio Dios y medio hombre.
¿no? Un dios griego pues se enamora de una mujer, baja a la tierra, ¿no? Tiene intimidad con esta mujer pues sale embarazada, y esta mujer sale embarazada de este pseudo dios, y entonces su hijo es mitad dios y mitad hombre. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza porque esa es filosofía humana. Eso no es doctrina cristiana. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque allí nosotros podemos entender muchas cosas. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, es Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre. Ojo, no es medio Dios y medio hombre para completar uno. No, es 100% Dios, 100% hombre. Esto es interesantísimo, muy interesante, porque lo que dice este verso 9 está apoyando esta idea totalmente. En el cuerpo de Jesús habita corporalmente 100% toda la plenitud de la deidad. Así que cuando tú veías a Jesús caminando, estaba caminando Dios encarnado. ¡Wow! Eso fue tremendo en el tiempo terrenal de Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo. La gente caminaba con Dios hecho carne a su lado. ¡Wow! Esto es magnífico. Y esto es palabra de Dios, pura palabra de Dios, lo que estamos leyendo en este instante. Y otra vez lo leo con detenimiento, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es que cuando yo regreso al Evangelio de Juan y encuentro textos como dice, haremos cosas como las que Él hizo y aún mayores, ¿cómo podremos hacer cosas que Jesús hizo y mayores? ¿Sí? Muchos creemos que las cosas que las hizo lo hizo porque era Dios. Y la verdad es que Jesucristo hizo todas las cosas que hizo porque era 100% Dios en un cuerpo humano, pero las hizo porque dependía de Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Espero no confundirlos, hermano. Pero es que la Trinidad nunca se separa. Nosotros, desde nuestros prismas humanos, necesitamos separar A, B, C, pero Dios nunca se separa. Dios siempre estuvo en todo. Así que Jesucristo, cuando caminaba, Él sí estaba totalmente unido al Padre y al Espíritu Santo. ¿Y a quiénes veíamos nosotros? A Jesús. Corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Así que todas las decisiones que Él tomaba, las tomaba porque estaba en total concordia, unido totalmente al Padre y al Espíritu Santo, siempre, 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 en todo momento. Esto pues nos habla de que cuando Jesucristo caminó sobre el mar, no caminó por ser Dios, sino que caminó sobrenaturalmente sobre las aguas, demostrando que era Dios hecho carne, sí es cierto, ¿verdad? El poder que estaba en Él, pero es porque él tenía la fe para hacerlo, y es por eso que Pedro también pudo caminar. ¿Ves el detalle? Y Pedro, ¿por qué no pudo seguir caminando? Porque sacó sus ojos de Jesús y los puso en la tormenta y entonces se comenzó a hundir. Pero es que Jesús no caminó por ser Dios, sino caminó porque, siendo hombre, tenía la fe para caminar sobre las aguas. Esto es alucinante, ¿no? Esto es alucinante. Obviamente Jesucristo, como Dios hecho carne, resucita y asciende al cielo ahora con una nueva forma, porque ahora ya tiene cuerpo. Ahora tiene cuerpo ascendido, ¿no? Está arriba a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y luego regresará por su iglesia para que estemos con Él para siempre. Versículo 9 es un versículo que vale la pena entonces destacar en tu Biblia y que la tengas muy clara. Que nadie te engañe, que nadie te venda otra historia. La historia de la palabra de Dios es la historia. Y ustedes, nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza. ¿Es la cabeza de qué? Jesús es la cabeza de todas las autoridades. ¿Sabes dónde estás completo? Porque nosotros tenemos una idea de que mi media manzana, ¿no? Mi media naranja, a veces decimos. Yo sé que voy a chocar con varios conceptos que hay pues generalmente en los dichos, en las historias de enamorados, ¿no? De las personas. Y dicen, yo estoy incompleto porque aún no encuentro mi media naranja. ¿Alguien ha escuchado algo parecido a eso? Yo aún soy infeliz porque no encuentro al amor de mi vida, ¿no? Todavía no encuentro la otra persona que complemente mi vida para sentirme lleno, feliz, dichoso, y qué sé yo. Bueno, es verdad que la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Justamente por eso dice el Génesis, le haré ayuda idónea, complemento, para que ande con él. Y sí, es verdad, necesitamos un complemento humano. Por lo general, pocas personas nacen pues con
con un sentido de abstinencia y de poder vivir en soledad. O sea, hay gente que nace eunuca, como dice Pablo, ¿no? Pero por lo general la mayoría necesita una pareja. Pero ¿sabes dónde verdaderamente eres completo? No es cuando conozcas al amor de tu vida. ¿Sabes cuándo eres completo? Eres completo cuando estés en Cristo Jesús. Y otra vez, ¿de dónde lo saco? De ningún lado. Yo voy a la Biblia, aquí está. Y ustedes están completos en Jesús. Y físicamente, terrenalmente, Dios nos va a dar seguramente la pareja ideal para tu vida, para que le sirvas a Él. Pero aun cuando tu pareja de alguna manera parta de esta vida, o tal vez te falle de alguna manera, tú no puedes depender tu eternidad, tu vida, toda tu vida de esa persona. ¿De quién debes depender? De Jesucristo. Sí, y si tú sirves a Jesucristo y dependes de Él, y tu pareja también lo hace, entonces ¿qué va a pasar? Que esa unidad va a ser poderosa, indestructible, inamovible. ¿Por qué? Porque ambos están sellados en Cristo Jesús, dependiendo de Él. El matrimonio es de tres. Un cónyuge, el otro cónyuge y Dios en medio, ¿no? Jesucristo en medio. Y cuando Él está en medio, porque dependemos de Él y estamos completos en Él, nadie rompe esa unidad, ¿no? Cordón de tres es, dice, más poderoso. Nadie lo puede romper. Uno solo se rompe, dos solo se rompe. Pero en Cristo Jesús no se rompe, hermano. Y si te ha quedado estar solo o sola todavía, no tengas temor, querido amigo y hermano, porque en Cristo Jesús sí estás completo. ¿Cuántos de ustedes creen algo como esto? ¿Que estamos completos en Jesús? ¡Wow! Sí, qué lindo poder estar totalmente completos en Jesucristo, que Él es la cabeza. Él es la parte principal, ¿no? Él es el elemento principal de nuestras vidas. La cabeza. Sí, ¿recuerdas el gráfico que vimos en nuestra introducción? Justamente este gráfico que simula a Jesucristo, que es la parte alta del cuerpo, y el cuerpo está lleno, está detallado, pues ¿de qué? De personas creyentes en Jesucristo que se han convertido en el cuerpo, y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza y Él es el rey de todo principado, de toda potestad, como justamente lo estamos leyendo aquí en el verso 10, ¿no? En el versículo 10. Amén. Versículo 11. Versículo 11. Y bueno, ya nos está ganando el tiempo. Qué pena, ¿no? Pensábamos acabar todo, pero no importa, hermano. Continuamos la próxima semana para seguir estudiando. Pero vamos a ver algunos versos más antes de terminar. Versículo 11. En Él ustedes también fueron, ¿qué? Circuncidados. Bueno, esta circuncisión no fue hecha de mano, dice acá, ¿no? ¿En qué momento fui circuncidado? No físicamente. Porque circuncidado, pues todos saben, ¿no? Le toman a un bebé pequeño a los 8 días, de preferencia en el ritual judío, y toman su pequeño penecito del bebé y le cortan la parte del prepucio, que se llama, ¿no? La parte externa, que realmente no sirve. Lo cortan y lo dejan limpiecito en su cabecita y ya está. El 8º día se sabe ahora, técnicamente, que es el día donde el niño bota la mayor cantidad de sangre, así que la cicatrización es casi perfecta y rápida. Así que el 8º día por excelencia, los judíos no lo sabían, pero ahí estaba. Ahora, ¿por qué él dice que nosotros hemos sido circuncidados y no físicamente? No con circuncisión hecha, ¿no?, a mano. ¿En qué momento hemos sido circuncidados no a mano? Pablo también habla en sus otras cartas que hemos sido circuncidados en el corazón. Y bueno, no está hablando del corazón físico otra vez, sino que está hablando de la actitud de nuestra vida, de los arraigos que hemos metido a nuestra vida, ¿no? Todos nuestros pecados que hemos tenido en nuestra vida lo tenemos acá, y entonces cuando venimos a Cristo los dejamos, pero siempre nos quedan rebabas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Circuncidarlo y quitarlo de nuestras vidas. Acá eso está hablando, ¿no? En Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿En qué momento, ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento yo he botado toda esa carnalidad inservible de mí, ¿no? De mi vida espiritual, de mi alma? Y el verso 11 continúa diciéndonos acá: al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. En el momento que tú y yo echamos de nuestra vida la carnalidad. Y luego habla de la circuncisión de Cristo, el bautismo de Cristo, la resurrección de Cristo, justamente aquí en estas líneas del verso 11 al 12.
Esto es lo que Jesucristo nos está enseñando. En Él fuimos circuncidados, no con circuncisión humana, sino en el momento que nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, cuando escuchamos el mensaje y nos convertimos a Cristo verdaderamente, como lo vimos al comienzo, ok, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros tenemos la decisión de seguir a Cristo arrepintiéndonos y dejando nuestra forma pecaminosa de vivir. Es nuestra decisión. Es la forma en que hemos decidido seguir a Jesucristo. ¿Es también tu decisión dejar tus pecados? ¿Has decidido abandonar tus pecados y seguir solamente al Señor Jesucristo? ¿Has decidido enrolarte en el camino de Dios y hacer la voluntad de Dios? Hoy día es el día que tienes que tomar decisiones por Cristo Jesús, ¿no? Circuncídate espiritualmente y echa de ti tu vida carnal, pecaminosa, en la circuncisión de Cristo Jesús. Ahora, se toma el ejemplo de la circuncisión de Jesús. Como les dije, Jesucristo cumplió todas las leyes del Antiguo Testamento. Y aun cuando no tenía uso de razón como bebé, aunque era Dios hecho carne, como bebé él estaba creciendo naturalmente, sus padres cumplieron los rituales en él que se debían. Incluso María cumplió sus rituales de purificación al abrir la matriz, cumpliendo los rituales de purificación. Léelo en los evangelios, ahí los encuentras. Y luego él es circuncidado y se le es puesto el nombre, ¿no? Así que está tocando las ideas de cómo Jesucristo viene cumpliendo la ley una tras otra, ¿ok? Y cuando él viene cumpliendo la ley, su ministerio, ¿no? Y el cumplimiento del objetivo de su venida, nos pone a nosotros en paralelo. Nosotros ya fuimos limpiados, circuncidados. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo también se circuncidó. ¿Ok? Sepultados nosotros con él, ¿en dónde? En el bautismo. ¿Jesucristo se bautizó? Sí, Jesucristo se bautizó con Juan el Bautista, como muy bien lo dijimos ahora, y nosotros también nos hemos bautizado. Si aún no te has bautizado, coméntanoslo acá en el chat para tomar nota e ir orando para el día en que se pueda hacer. Esperamos pronto, ya tenemos como 4 o 3 nombres apuntados ya, que estamos orando, para que puedas pasar por las aguas, sepultados con él en el bautismo. Como Jesucristo murió, ¿no? Y fue sepultado debajo de la tierra, y después, ¿qué hizo Jesús? Resucitó, ¿no? Y venció a la muerte. Así también el creyente, cuando viene a Cristo Jesús, es sepultado. Pero, ¿dónde es sepultado? Justamente el bautismo habla de este entierro figurado en el que yo le digo al mundo: estoy muriendo a mi vida carnal y ahora quiero empezar públicamente mi nueva vida, y por eso me bautizo. En este bautizo entonces se asemeja a la muerte de Jesucristo, y cuando salgo de las aguas, ¿qué sucede? Entonces hablo de mi nueva vida en Cristo Jesús. Mi corazón ha sido circuncidado en la circuncisión de Jesucristo, he sido sepultado en el bautismo, y también dice a continuación: en él fuimos también nosotros resucitados. ¿Cuándo? En él. Él sale de la tumba, vence a la muerte, y nosotros resucitamos juntamente con él mediante la fe. Otra vez esta palabra, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la fe. Es solamente esto, mediante la fe. Recuerda que todo lo que el Señor pide que hagamos es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le ha placido que el Evangelio se reciba por la fe. No por obras, sino es porque creas el mensaje. Es actitud. Dios está buscando tu corazón. Y tu corazón te va a conllevar acciones, como vimos en la introducción. Así que no está buscando solo acciones, ¿no? Yo voy a hacer algo en Navidad, voy a hacer algo por los pobres para ver si me gano un pedacito en el cielo. No, trapo de inmundicia es a los ojos del Señor eso. Tiene que ser por la fe. Y la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Y a ustedes, dice el verso 13. Y nos habla también a nosotros. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él. Nos da vida junto con Cristo. Ahí está. Solamente en Cristo es que tenemos vida. Y nos perdona
todos los pecados. Es el evangelio que ellos creyeron y Pablo está refrendando la idea del evangelio. Yo estaba muerto en mis pecados. Hermano, tú y yo estamos muertos en nuestros pecados. Querido amigo, has confesado que de repente sí dijiste una mala palabra, deseaste algo contra tu prójimo, y dice Jesús que eso es el equivalente a asesinato, ¿no? Si en tu corazón deseaste algo contra tu prójimo, mentiste, has roto la ley de Dios. Estamos muertos, separados de Dios por siempre, en la incircuncisión de nuestra carne, en nuestra vida gentil, en nuestra vida sin Dios. Allí, cuando estábamos totalmente perdidos, Dios toca la puerta de nuestro corazón, y hoy día Dios toca la puerta de tu corazón. En medio de tu pecado, en medio de tu maldad, en medio de tu fragilidad humana, Él te quiere dar vida juntamente con Cristo. Cristo resucitó y venció a la muerte, y te quiere Dios dar vida juntamente con su Hijo Jesucristo, perdonándote todos los pecados. Esto solo pasa si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, que es la base del Evangelio, perdonándote todos los pecados. ¿Y qué más? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos que había contra nosotros. Tú sabes que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se habla de el libro de la vida. ¿Alguien escuchó alguna vez el libro de la vida? Y luego en ese mismo capítulo de Apocalipsis habla los libros. Y los libros serán abiertos. ¿Qué es eso? El libro de la vida es porque realmente muchos son los llamados. Hoy día vengan a Cristo y arrepiéntanse. Muchos son los llamados, pero pocos respondemos a ese llamado. Es lamentable. No todos nos arrepentimos. No todos creemos el mensaje. Somos duros de corazón, incircuncisos de corazón, y entonces queremos seguir así. Nos gusta el pecadito, nos gusta la cochinadita, nos gusta estar sucios, embarrados. Entonces la luz me molesta, Cristo me fastidia y me aparto del Señor. Todo lo que tú haces, digas, pienses, es escrito en esos libros. Todo, todo. Una gran computadora que analiza y basea toda la información en texto y en video y en audio, todo. Nada se escapa, tus pensamientos, todo está siendo escrito. Al final del milenio, cuando sea el juicio del trono blanco, serás resucitado y tendrás que dar cuenta de cada pensamiento, palabra y acción que hayas cometido, y todo está escrito. Nada se escapará. Hay un acta de decreto de culpabilidad, y todo eso va a servir como fundamento. Ahí está toda, es un juicio, pues, ¿no? Todo es el fundamento, ahí están todas las historias, ahí está toda la verdad, todos los testimonios que declaran que eres culpable ante los ojos de Dios. Y pues hay un certificado de culpable, un acta en la que tú estás condenado para la muerte eterna físicamente. Serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre, según la palabra de Dios, que es algo terrorífico, que a nadie le gusta predicar, que a nadie le gusta decir, pero es lo que está en la Biblia. Y el acta solamente dice, está condenado. Y entonces serás llevado a juicio y te dirá, vamos a hacer juzgarte por tus buenas obras y por tus malas obras. Ese juicio es ese juicio. Si tú quieres que te juzguen solo por tus buenas obras, ese juicio es para ti. Y en ese juicio se dirá, buenas obras, pesa 2 gramos, malas obras, llevan 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. ¿Qué pesa más, nuestras malas obras o nuestras buenas obras? La verdad es que basta con una sola mala obra para que no puedas entrar al cielo, para que no puedas vivir para siempre, para que no puedas reinar con Cristo, para que no tengas acceso al trono de la gracia, para que no puedas vivir en esta tierra por la eternidad con el Señor después del milenio, ¿no? en la ciudad que descienda del cielo, porque simplemente hay un decreto. Hay este terrible decreto que te declara culpable y serás lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde también tendrá su parte, pues, aquel que es el que engañaba a las naciones. Ya sabes de quién estamos hablando. Ok, este versículo sonó fuerte, ¿verdad? Pero es lo que dice, no podemos anular lo que dice. Como leemos verso a verso, entonces nosotros tenemos que ir entendiendo lo que simplemente se nos está revelando, ¿no? Esa acta que había contra nosotros y nos era contraria, o sea, no nos era favorable. Y todos hemos tenido un decreto así, en tiempo pasado y otros todavía en tiempo presente.
Si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no has venido a la fe en Cristo Jesús, si aún tu corazón no ha sido limpiado, si no te has arrepentido, ese decreto ahorita sigue escrito y esperemos que sea borrado, quitado, ¿no? Porque te es contrario para la vida eterna. ¿Cómo puede ser quitado? Solamente en medio de la cruz. Jesucristo quita ese decreto de en medio y ¿dónde la clava? La clava en la cruz. Es el único lugar donde puedes encontrar salvación de la muerte eterna. Cuando los cristianos hablamos que Él me ha salvado, no es que me haya salvado de mi crisis financiera, que me haya salvado de mi crisis sanitaria, que puede ser, ¿no? Porque Dios es bueno, misericordioso, pero Dios no ha venido para eso. Esas son consecuencias que Dios tiene para sus hijos y quiere regalárnoslas, pero no es el objetivo. El objetivo es librarte de la muerte eterna, ese es el objetivo. Y entonces cuando yo vengo a Cristo arrepentido, allí debería encontrar mi salvación y darle gloria a Dios por esa salvación. Allí, en la cruz, Él se dejó crucificar, se dejó martirizar y toda mi culpa que yo debía pagar, Él la llevó por mí en esa cruz. Y quitó ese decreto que me condenaba. Y ahí mismo en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo Jesucristo? Triunfó sobre ellos en la cruz. Jesucristo, algunos dicen que puede haber perdido, o sea, fue un hombre bueno y terminó clavado, ¿no? ¿De qué le sirvió? Pues te cuento, si piensas algo así, te cuento, Jesucristo vino para eso. Él buscó incluso, ¿no? Confrontaba a los judíos. Él sabía que iba a ir a la cruz, se preparó para ir a la cruz, avisó que iba a ir a la cruz, les dijo a sus discípulos que iba a ir a la cruz, pero que también resucitaría entre los muertos. Eso era, como Él vivió en santidad, nació santo, vivió santo y en la cruz murió santo. Es más, ni siquiera forzó su boca para hablar contra nadie. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede decir algo así cuando es martirizado? Ahí tienes a Jesús. Nunca pecó en su vida. El objetivo era vencer a la muerte con su santidad. Nadie tenía la santidad de Jesús y al morir en la cruz, físicamente en ese cuerpo humano, Él nunca dejó de ser Dios. Entonces la muerte no lo pudo retener y entonces triunfó, ¿no? Gloriosamente en su resurrección, venciendo a los principados y potestades y al diablo que solo quiere matar, robar y destruir. Con esa acta tuya, que la tiene en la mano, que es su única verdad, que has pecado. El diablo solo quiere retardar en tu vida las bendiciones eternas. Recuerda, nuestro objetivo es el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, después del reino de Dios, serán añadidas. No vengas por la añadidura a Cristo. Ven a Cristo Jesús por la vida eterna. Y ahí encontrarás paz y salvación para tu vida. ¿Qué pasa con la ley de Dios? ¿Cómo es que yo debo tomar la ley de Dios? ¿Cómo podría dejarme o no ser juzgado por la ley de Dios? Y aquí Pablo va a continuar, pero esto sí lo vamos a dejar para la siguiente semana. Si quieres saber qué sucede con este tema, entonces continúa con nosotros la próxima semana en este mismo lugar y en este mismo canal de Facebook y YouTube para continuar con nuestra lectura inductiva del libro de Colosenses y disfrutar juntos la palabra de Dios. Esperamos que haya sido edificado hasta este momento. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, solo a manera de repaso final, acerca de lo que hemos estudiado. ¿Qué cosa hemos visto? Nosotros, en el libro de Colosenses, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 6 al 15, hemos encontrado puntos importantes para nuestra vida. En Colosenses 2:6, Pablo enseña y nos dice que nosotros teníamos que haber recibido al Señor. ¿Cómo recibimos al Señor? Solo si somos confrontados a través de dos elementos. ¿Cuáles son? La ley, 1, y la gracia, 2. Si has entendido que la ley te hace ver quién eres, o sea, culpable porque has roto la ley, has mentido, has robado, has codiciado y toda la lista, entonces te queda la gracia. Si no reconoces nada de la ley, la gracia no te sirve de nada. Tienes que reconocer tu pecado, ¿no? Recibir el regalo de la gracia de Dios, que es que Jesucristo muere por ti, y arrepentirte de tus pecados. Fe y arrepentimiento. Y entonces Pablo dice que debes andar en él.
¿Cómo debemos andar en él? Escudriñando las Escrituras, que es lo profundo de nuestra vida, y mostrando nuestra fe al mundo, que es sobre edificándonos en él. Y esto a través de nuestras acciones. No debemos dejar de tener acciones que muestren nuestra fe. Y entonces Pablo continúa hablando del hecho de que los gentiles no deberían engañarnos y nosotros dejarnos engañar. Verso 8 justamente lo dice, a través de las sutilezas mundanas y las filosofías mundanas. No debemos dejar que la filosofía de este mundo entre, ¿no? Permeabilice las Escrituras y las tomemos porque nos la dijeron. Nosotros tenemos que ser ávidos lectores de las Escrituras y basar nuestra fe solo en ella. Ese es el rudimento mundano. El mundo te ofrece muchos principios y formas de vida. Nosotros solamente vamos según Cristo. Ahí está nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solamente en Él hay la plenitud divina. Y hablamos acerca de la Trinidad, y hablamos acerca de que Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, es 100% Dios y 100% hombre. Hemos prometido que pronto haremos solamente un tema de la Trinidad para hablar acerca de esta doctrina importantísima y que nosotros los cristianos la podamos entender, bueno, lo poco o mucho que podamos entender de esta doctrina profunda, ¿no? La Trinidad. Y entonces Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, en su humanidad nos mostró a los seres humanos toda la divinidad, ¿no? Como dice el libro de Hebreos, y ustedes están completos en Él. Es decir, hermano, que en Jesucristo tú tienes la paz que necesitas, todo el amor que necesitas, toda la esperanza que anhelamos. En Él estás completo, no necesitarías nada más. Después de estar en Él, entonces Dios te complementará, ¿no? En tu vida emocional, en tu vida regular, en tu trabajo y lo demás. Pero es Él el centro de nuestra vida y Él es la cabeza principal de todo principado y potestad, ¿no? Nadie está sobre Él. Y allí es donde Él nos habla que nosotros tenemos que circuncidar nuestra carne, nuestro cuerpo, y sacar todas las rebabas carnales, arrepentirnos de ella, porque en Él estamos circuncidados espiritualmente, y nos habló del bautismo de Jesús y nuestro bautismo. Habló de la muerte de Jesús y nuestra muerte en el bautismo. Resurrección de Jesucristo, nuestra resurrección aparente, ¿no? Cuando salimos del agua en el bautismo, y esto habla acerca de nuestra decisión. Muero a mi carne y resucito para una nueva vida en Cristo Jesús. Correcto. Y nosotros, versículo 13, nos dijo que estábamos muertos en nuestros pecados y en la circuncisión de nuestra carne, y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Solamente en Cristo tenemos todos los pecados. ¿Y qué cosa hizo allí? Anuló algo, un decreto, un acta, que declaraba tu culpabilidad. Y Dios tiene pruebas de tu culpabilidad. Ese decreto lo tiene el diablo en la palma de su mano para poder levantarla, ¿no? Y ondearla como una bandera contra nuestra eternidad con Dios. Él te quiere arrastrar consigo. Él te quiere llevar con Él. Y Él quiere que tú dependas del diablo y del sistema de este mundo. Y nosotros estamos negándonos a ello. Ese decreto nos es contrario. Ese decreto nos es condenatorio. Pero ¿qué hizo Jesús? La quitó de en medio. ¿Dónde? En la cruz. Y nos despojó. Y despojó a todas las autoridades demoníacas, ¿ok? Y los exhibió públicamente y se mostró victorioso, triunfante en la cruz. Es así como nosotros venimos entendiendo claramente que Jesucristo ha vencido. No tenemos muerte en Cristo Jesús, tenemos victoria en Cristo Jesús. Él nos da la victoria para vencer en este mundo. Así que no debemos dejarnos llevar por lo que el mundo diga, la cultura dice, el sistema dice, la política nos avasalla, ¿no? Los temores vienen. ¡Ey, un momentito! ¿Dónde estás completo? ¿Dónde estás bien? ¿No es en Cristo Jesús? Los cristianos debemos recurrir a nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo y aferrarnos a Él. Y si tú no tienes a Cristo Jesús, hoy día es el día maravilloso para que puedas empezar tu vida cristiana. Y si ya tienes a Cristo Jesús, aférrate, ¿no? Como hemos leído
Arráigate y sobreedifícate en Cristo Jesús para que crezcas en Él y tu vida cristiana sea una vida victoriosa, porque el decreto que te condenaba fue clavado en la cruz. Tienes vida en Cristo Jesús. Que nadie te engañe. Confirma tu fe a través de tus acciones. Hoy día te invito a que recibas a Cristo Jesús. Si tú aún no lo has hecho, te invito a que vengas a Cristo Jesús y le recibas como tu Salvador y como tu Señor personal. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo en este momento y haremos esta oración de entrega. Te voy a guiar con una pequeña oración. Si gustas, me acompañas, y si quieres, usas tus propias palabras, pero es arrepentimiento y fe, porque hemos reconocido nuestro pecado. Señor Jesús, reconozco mi estado pecaminoso. He fallado. Me veo, Señor, en tus leyes, y dice que no robe, que no mienta, que honre a mis padres. Y, Señor, si me evalúo de corazón delante de ti, sí, Señor, he fracasado. Y te pido perdón totalmente por mis pecados, porque sé que esos pecados me apartan de ti. Y si muero, hay un decreto, un acta que me condena, que el diablo, Señor, la tiene en sus manos. Pero yo sé que tú puedes clavarla en la cruz contigo y vencer al diablo desde allí. Por eso, Señor, es que en este momento yo deposito mi fe en tu muerte en la cruz y me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe y mi arrepentimiento en ti y te suplico que me inscribas en el libro de la vida del Cordero y que me des una nueva vida en Cristo Jesús. Envíame tu Espíritu Santo a morar en mí y me ayude a crecer, a sobreedificar en mi vida, Señor, para seguirte por la eternidad. A ti y solamente a ti, Señor, quien eres Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.